Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Usted está viendo Palabra de Honor, programa donde hablamos de economía, política y temas de actualidad. Se graba los días lunes, pero sale los días martes a las 23 horas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estoy grabando hoy, usted lo va a ver mañana después de los conflictos y del paro. En el primer bloque tenemos un tema que es muy interesante. Es el tema de la ley nueva que se está en este momento discutiendo, que es de educación sexual. Y para eso hemos llamado a un experto que ya ha visitado nuestro programa, el doctor Rodrigo Agrelo. Querido Rodrigo, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por tu invitación, muchas gracias. Bueno, la otra vez que te invité, después te invitó el Congreso de la Nación, así que no dudo que ahora va a ocurrir lo mismo. No creo. Bueno, no creo. La primera pregunta, vos entenderás que yo voy a ser de abogado del diablo. Por supuesto. La gente que defendía la posición en contra del aborto decía que la solución no era abortar, sino que era educar sexualmente a la población. Ahora que se está de alguna manera diseñando la nueva ley de educación sexual, entiendo que el grupo que vos representas no está de todo de acuerdo con este tema. Bueno, efectivamente, la prevención del aborto implica, entre otras cosas, la educación sexual integral. Ahora, cuando hablamos de educación sexual, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Esa es la pregunta. ¿Estamos hablando de biología? ¿Estamos hablando de enseñarle a nuestros chicos cómo funciona su aparato reproductor? ¿Estamos enseñándole a nuestros chicos cómo se previenen las enfermedades de transmisión sexual? ¿O estamos hablando de erotismo? ¿Estamos hablando de relaciones entre personas del mismo sexo? Estamos hablando de la atracción entre personas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación sexual? Entonces yo creo que ahí es donde justamente viene el problema y la discusión que en los últimos días hemos visto en los medios. Por un lado, están quienes pretenden ejecutar la ley que está en vigencia, porque hay una ley en vigencia y en muchos colegios efectivamente se enseña educación sexual. Como nosotros teníamos higiene en el secundario, ¿recuerdas? Bueno, sí, actualizado al tiempo y en algunos casos adaptado a lo que es el ideario institucional de los colegios, ¿cierto? En otros casos está más lenta la aplicación de la ley. Pero es un tema súper delicado porque en el tema de la educación sexual, si hablamos ya de la afectividad, si hablamos ya del erotismo, si hablamos ya de las relaciones entre personas de distinto sexo y del mismo sexo, si hablamos de todo eso, ya ahí entramos en un terreno en donde los padres tienen mucho que ver, porque en eso están involucrados los valores de cada familia y de cada padre. Hay padres que considerarán, ¿cierto?, que las relaciones entre personas del mismo sexo son lo mismo que las relaciones entre personas de distinto sexo. Pero hay otros, y no debemos desconocerlo, que pretenden educar a sus hijos en una orientación que dice que las parejas deben ser estables, complementarias, de distinto sexo, y entonces
Lo que se está pretendiendo con esta reforma a la ley no es crear una ley de educación sexual, porque ya existe. Lo que se está pretendiendo es incorporar la ideología de género a la enseñanza de la educación sexual en las escuelas. Y esa ideología de género es la que está generando la resistencia entre muchísimos padres. Ahora, Rodrigo, ¿la ideología de género es una realidad o es una apología de una posición política? Y yo diría lo segundo. Yo diría lo segundo, porque la ideología de género tiene varias cosas. Por lo pronto niega muchos aspectos que la ciencia, o la mayoría de los aspectos que la ciencia ya tiene por sentado. Por ejemplo, que la vida existe desde la concepción. La ideología de género es promotora del aborto, del derecho al aborto. De hecho, en la ley que no se sancionó en el Congreso de la Nación, había una cláusula expresa que decía que en todos los niveles, independientemente del tipo de colegio del que se tratara, público, privado, primario, secundario, terciario, debía enseñarse que el aborto era un derecho. Eso estaba en la ley. Los promotores de esa ley son los mismos promotores de esta ley. Segundo, la ideología de género niega la realidad científica, biológica, que dice que nacemos varón y mujer. La ideología de género sostiene que existen tantos géneros como autopercepciones o como inclinaciones sexuales existan, o deseos sexuales, o tipos de deseos sexuales existen. Es decir, que si somos 7.000 millones de personas, podrían llegar a existir tantos géneros como personas existen. Y entonces, querer introducir eso de manera obligatoria en la currícula de los colegios es realmente un atropello al que mucha gente no está dispuesta a aceptar. Ahora, una cosa es querer introducirlo. Claro, hay que ver también a qué edad se enseña eso, ¿cierto? Bueno, ahí está el tema. Es muy distinto tercer grado que quinto año. Lo que yo te quería decir es, una cosa es querer introducirlos y otra cosa es explicar objetivamente una posición de un grupo de personas. Claro, lo que pasa es que acá se está, por lo pronto, excluyendo la opinión de los padres, que son los primeros interesados en este tema. Es decir, cuando los contenidos se van a bajar desde arriba hacia abajo sin permitir la adaptación a la realidad local, es decir, que los padres puedan incorporar los contenidos o limitar los contenidos que quieren que se les den a sus chicos, estamos por lo pronto hablando de un sistema de pensamiento único. Ahora, yo descuento que esta ley, antes de modificarla, van a hacer una compulsa con los padres. Bueno, ¿O va a ser el criterio de un legislador autoritario? La ley lo que está buscando es lo contrario. Fíjate que hubo un caso muy difundido hace 2 años, pero que se reviralizó hace pocos días acá en Córdoba, que es un colegio, Héroes de Malvinas se llama. Héroes. Héroes de Malvinas se llama el barrio en donde está, Bicentenario se llama el colegio. ¿Qué sucedió allí? Un docente, con el criterio propio o el que le habrán mandado del Ministerio de Educación, pasó un video en donde se les enseñaba a los chicos qué partes debían tocar para erotizar a la otra persona, previo a mantener relaciones sexuales. Eran chicos de 9 años. Bueno, no, eso no creo que nadie lo acepte, bueno, Rodrigo. ¿Qué sucedió? Reaccionaron los padres. Reaccionaron los padres y tuvieron que suspender eso. Son temas muy delicados como para estandarizar y decir, estos son todos los contenidos que debemos darle de manera obligatoria, y lo que dice la ley, o el proyecto de ley, es que en todos los niveles, independientemente de cuál sea el perfil institucional o el ideario institucional de ese colegio. Y el grado de información queda a criterio de cada docente. Claro, entonces, además tenemos en un mismo grado, es complejo el tema y por eso necesitamos a los padres. Porque en un mismo grado, yo tengo un grado de 9 años, de 10 años, las preguntas que cada chico se hace son distintas, porque unos anticipan su maduración, otros la demoran a su maduración. Hay padres que quieren demorar la infancia todo lo que puedan de sus chicos porque dicen, bueno, tienen toda la vida para ser adultos. Hay otros que son amigos de estimularlos de manera previa en el conocimiento de estas cosas. Entonces, es un tema muy difícil de estandarizar. Por eso yo lo que creo es que hay que llegar a acuerdos mínimos. Y de ahí en más está la familia. En la enseñanza del amor, en la explicación respecto de los distintos tipos de atracción que pueda existir en materia sexual, ahí tiene que tener una intervención directa la familia, los padres. Entonces, ¿cuál es la propuesta de ustedes, y ya es el último tema, Rodrigo, para incorporar a una nueva ley que se consensuaría? Yo diría que esta ley que están intentando sacar no hace falta, que con la ley que tenemos alcanza. Segundo,
que lo que hay que hacer es invertir la discusión. ¿Qué quiere decir esto? La discusión tiene que ser de abajo hacia arriba, debe ser con los padres, con los docentes y con las autoridades. No una élite iluminada desde arriba que nos baja los contenidos y nos los impone como obligatorios. ¿Quién es esa élite? Bueno, dijiste, esa es el élite mismo grupo. ¿Podés mencionar qué grupo es? Son los mismos legisladores que proponían el aborto y que hoy proponen esta ley, ¿cierto? Y que pretenden que desde el Ministerio de Educación de la Nación y una comisión que se crea, se desarrollen los contenidos y se bajen obligatoriamente hacia todas las provincias y hacia todas las escuelas. Y crean una comisión para verificar que efectivamente esto se cumpla, una especie de policía de la enseñanza de la educación sexual, claro, que verificará si efectivamente en los colegios eso se cumple y si no, adoptará las medidas correspondientes. Pienso yo que es un esquema que está en algún modo destinado al fracaso, porque fíjate que la semana pasada ya se dio una situación en Córdoba muy demostrativa de eso. Un conjunto de padres hizo una publicidad en los ómnibus, en la parte de atrás de los ómnibus, que decía: con mis hijos no te metas. Sí a la educación sexual, no a la ideología de género. Eso es lo que decía la publicidad. ¿Y la empresa lo levantó? Por presión de un grupo que promueve la ideología de género. Es decir, ¿qué se pretende? ¿Que haya un pensamiento único? ¿Que todos los padres debamos pensar lo mismo respecto a un tema tan delicado, tan personal y tan atado a los valores de cada uno como es la educación sexual de nuestros hijos? Parece una imposición, ¿cierto? Y no un diálogo y una discusión. Efectivamente. Entonces, pienso yo que acá hay que invertir la discusión, de abajo hacia arriba, desde cada escuela hacia arriba, y no desde las élites o desde los lugares de los funcionarios públicos hacia abajo, imponiéndoles a los padres una educación que quizás no comparten. ¿Vos crees que los foros de discusión deben ser las escuelas? Exactamente, yo pienso que en las escuelas es donde deben diseñarse los contenidos mínimos en los que estemos de acuerdo. Y aquellos en los que no estemos de acuerdo, habrá que dejarlos para la casa. ¿Cuáles son los contenidos mínimos en los que yo estimo que podemos estar de acuerdo? Aquellos que tienen que ver con el funcionamiento, con la biología y con la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Aquellos que tienen que ver con el erotismo, con la atracción por el otro, con los distintos tipos de conductas sexuales, creo que van a encontrar mucha resistencia en imponerlos. Y entonces, esos habrá que dejarlos para la casa. El amor, en el sentido sexual, se enseña en la casa. Perfecto. Rodrigo Agrelo, abogado de familia, consultor del Congreso de la Nación y del programa Palabra de Honor. Te agradezco muchísimo que hayas venido a explicar este tema tan delicado. Gracias por tu invitación. Continuamos en el próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Hace pocos días el juez Bonadío ha dictado a la presidenta de la República del gobierno anterior, que estuvo 2 periodos, procesamiento y pedido de prisión preventiva porque la encausa en la figura de jefa de asociación ilícita
de una banda de delincuentes que se constituyó para saquear la República. El embargo es de 4.000 millones de pesos. Repito, 4.000 millones de pesos. Y esta señora tiene el récord de la cantidad más alta de embargo que hay en la historia de la Argentina. El embargo anterior es de 2.000 millones de pesos para un narcotraficante. Este fenómeno que ha ocurrido, además de procesar a muchas más personas, por cierto, es único en la historia de la República Argentina y es escaso en la historia del mundo. El monto que se ha calculado por personas prudentes que por distintas vías han estimado que lo que se ha robado en los 3 periodos del matrimonio Kirchner asciende a la suma de un PBI anual de la República Argentina. El Producto Bruto Interno es la riqueza que genera por la fabricación de productos y por la prestación de servicios todo el país durante un año. Eso es lo que se presume seriamente que ha robado esta banda. Caso único en el mundo, quizás haya algún tirano árabe o algún tirano africano que se le acerque. La pregunta entonces es, ¿cómo es posible que un matrimonio, luego una mujer viuda y 40 adláteres, curiosamente no son más de 40, una cantidad parecida a lo que era la banda que descubrió Alí Baba, ¿se acuerdan? En la cueva de Ábrate Sésamo, hayan podido robar semejante cantidad de dinero durante 12 años? ¿Cómo es posible? Y hay una sola respuesta. Obviamente no lo han hecho ellos solos. Han necesitado la colaboración por acción u omisión de miles de personas que han colaborado. Por supuesto que en calidad de idiotas útiles, porque acá el producto era para Cristina. Los que venían debajo, pongamos debido, han recibido 1000 veces menos que Cristina. Si Cristina ha recibido 600.000 millones de dólares, 600.000 millones de dólares, yo no creo que Debido haya recolectado 600. Y los que vienen abajo de Debido mucho menos. Y la cantidad de gente que yo voy a explicar ahora que actuó debajo, esa cantidad de gente ha recibido alguna moneda, alguna prebenda, algún favor político o lo han hecho por miedo. Eso es lo que tenemos que analizar, porque ese grupo es el grupo responsable. ¿Quién detecta el poder en la Argentina? El poder político lo detecta el Poder Ejecutivo. Al primero que tuvo que cooptar el Poder Ejecutivo para hacer esto es al Poder Legislativo. Tuvo que cambiar leyes. Por ejemplo, la ley de obra pública, porque tuvo que sacar la calificación de obra y los registros de contratistas para que pudieran entrar a empresas que no tuvieran antecedentes. ¿Cómo captó o cooptó el Poder Legislativo? Con la ley, con la lista sábana, mis queridos amigos. El Congreso en la época de Cristina y de Néstor, su difunto marido, nunca decidió nada, sino que votó lo que le bajaba de arriba. También cooptaron el Poder Judicial. ¿Cómo dice eso? Por supuesto que sí. Pruebas, quiero pruebas, le voy a dar pruebas. La justicia durante 10 años u 11 años no juzgó nada. No juzgó nada. Entonces, si no juzgó nada en términos de materia grave, con todas las pruebas a la vista, porque en el tema de la licitación pública, en cada expediente están todas las pruebas. Eso en mi pueblo se llama corrupción, por acción o por omisión. Luego siguen otros poderes, que son los factores de poder. Los otros políticos, los políticos de la línea interna opositora al kirchnerismo no existía, van a decir ustedes. Ah, entonces si no existía línea interna opositora, eso no era un partido político, eso era un movimiento. No hablo más del tema.
Vamos a los políticos opositores de los otros partidos, excepto el partido que gobernaba la ciudad de Buenos Aires, no hicieron nada, estaban inmóviles. ¿Qué otros poderes hay? El poder de la Iglesia, que no lo voy a tratar en esta editorial porque estoy escribiendo un artículo para un libro que me ha pedido Gregorio Hernández Maqueda, donde probablemente va a surgir un teatro leído debate sobre este tema. El poder de los gremios es otro de los poderes poderosos. Hay tres tipos de gremios. Aquellos gremialistas que buscan el bien del afiliado, pero en concordancia con el bien de la comunidad. Aquellos gremialistas que buscan el bien del afiliado, aunque se oponga al bien de la comunidad, aunque perjudique a la comunidad, como explicó el año pasado uno de los gremialistas más importantes de Córdoba. Y aquellos gremialistas que no le importa el bien de los afiliados, sino perpetuarse ellos en el poder y se convierten entonces en dictadores y reyes del gremio porque están hace 30 años. De manera tal que esos son absolutamente responsables también por acción u omisión, porque conocían lo que pasaba, miraron para otro lado y no utilizaron su poder para reclamar. ¿Qué otro poder hay? Los otros poderes que hay no los voy a analizar porque ya sería complicado explicarlo y no tengo tiempo. Entonces voy a analizar otros factores de poder, que son los factores de opinión. Hay dos grandes grupos de factores de opinión. La prensa escrita, oral y televisada, y la gente común que habla y conversa. Y en el medio ha aparecido hace 20 o 30 años lo que se llaman las redes sociales, que cada vez toma más importancia y cada vez hace más que la gente común tenga otro lugar donde expresarse. Los medios de comunicación se dividen en dos tipos. Los medios que quieren informar y opinar objetivamente y los medios que quieren imponer su ideología. Los segundos medios kirchneristas ya los conocen, no vamos a hablar. Quiero hablar de la responsabilidad de los primeros. Los primeros medios son aquellos medios que declararon y denunciaron y explicaron la corrupción. Estoy hablando de La Nata, estoy hablando de Majul, estoy hablando de Lilita Carrió, estoy hablando de Margarita Stolbizer y estoy hablando de 4 o 5 programas más de Buenos Aires, Leuco y otros más. Y modestia aparte, estoy hablando de varios programas de Córdoba de este canal. Esos medios son los que le pararon a Cristina la reelección y evitaron que hoy esté o Cristina o Scioli, que es lo mismo. Esos medios son los responsables de haber salvado la situación que vivía la República Argentina. Y ahora quiero terminar con mi conclusión. ¿Qué pasa con los empresarios? Porque hay dos tipos de empresarios. Los empresarios que compiten y entonces necesitan un universo abierto para competir. Les voy a poner un ejemplo, voy a dar nombres. Edisur, empresa constructora que aparece alrededor del 2011, en un escenario abierto porque hace obra privada. Encuentra un nicho. Voy a hacer como el dólar está muy alto y todavía la construcción muy baja, voy a largar en lugares buenos y con buenos proyectos, propuestas en pozo. Y la gente que tiene dólares, que ahora puede comprar 2 veces la superficie cubierta que antes, lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer si es un pozo? Usted está vendiendo un dibujo, porque debajo del cartel había 3 nombres: Parga, Reina, Becasese, los dueños de Edisur, que vendían la confianza que ellos tenían en los inversores que invirtieron. Y entonces generaron una nueva situación en la construcción y generaron un boom económico. No solo Edisur, sino otra serie de desarrollistas,
entre otros Enrique Maluf, auspiciante de este programa, los hermanos Allende Pose y muchos más, son como 20. Voy ahora a otra empresa constructora, también iniciada en esa época, pero no en el universo abierto, sino en el universo de la prebenda, en el universo del cartel y en el universo de la protección. Austral Construcciones. También generó un boom de obra pública impresionante, pero esa obra pública no se hacía beneficiando a la sociedad como la otra que expliqué recién, porque la otra tenía que atraer al cliente, si no el cliente no compraba. Esta obra pública se hacía porque se la daba quien tenía la posibilidad de adjudicar la obra evadiendo todos los controles y tenía sobreprecio y tenía anticipo y no tenía ninguna exigencia. Se han caído 12 puentes ejecutados en la época acá, en este último tiempo. 12 puentes. Entonces, ustedes tienen el ejemplo de las dos empresas, una en un universo abierto y la otra en un universo cerrado. ¿Cómo hacen los empresarios? Mi hermano dice, los empresarios están para ganar plata y para hacer negocios, no para educar a la gente. ¿Cómo hacen los empresarios para participar en un universo de corrupción? Estoy hablando de los buenos empresarios, no los malos, porque los malos forman parte de la corrupción. Apoyando a los formadores de opinión. Los formadores de opinión, que es el otro grupo que faltaba, es un grupo que se dedica a pensar, a elaborar ideas nuevas y a señalar errores y a señalar corrupciones. Esa gente necesita el apoyo de los empresarios que están dedicados a otro métier y entonces pueden ocuparse en explicar a aquella masa de la población, de la opinión pública, que es en definitiva la que decide porque es la que tiene la mayoría. Y termino, si me queda 1 minuto y medio, Pollo, con un poema que yo escribí para la situación de Nisman. Así que yo esto que voy a leer ahora, lo leí cuando estaba Cristina en el gobierno, pero lo vuelvo a leer ahora porque este juez Bonadío ha podido ya encuadrarla en la figura de jefa de asociación ilícita. La justicia llega. Lo pienso y lo digo, la justicia llega. Gozaste al principio de la ayuda ajena y empleaste la inercia de manera obscena, tomando al Estado para hacer riqueza que engordó las arcas de tu bolsa llena. Mentiste a mansalva, falseaste la escena, cambiaste los números, variaste la cuenta, robaste a los pobres a la peor manera, usando tu cargo, posición y fuerza. Trataste al Congreso de una forma aviesa, domaste a los jueces que no tienen vena, cambiaste fiscales, compraste a la prensa, suicidaste a Nisman con saña perversa, porque te endilgaba con prueba certera, traición a la patria y corrupción plena. Mas tu circunstancia hoy fue tu condena, porque sí hay república, la justicia llega. No tienes el nervio, no tienes la flema, no posees gracia, donaire, belleza, no tienes carisma, luz, inteligencia. Solo tienes tosca, ruda prepotencia. Cristina Fernández de Kirchner, la pena será inexorable. La justicia llega. Es palabra de honor.